Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a entrar a trabajar este tema que muchos de los maestros a lo mejor no le damos tanta importancia y a veces nosotros hablamos con los alumnos de ciertas propiedades que de alguna manera creemos que ya las traen como base, que ya otros docentes nos hicieron favor de proporcionárselas y que de alguna manera no pasa así. Entonces, es muy importante que empecemos desde las bases para efecto de que todo funcione como debe de ser. Yo les voy a hablar un poquito de las propiedades en matemáticas. Se sabe que desde hace mucho tiempo el hombre ha tenido que contar, desde su aparición en esta tierra, por supuesto, hasta estos días. Para hacerlo se auxilió de los números como el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente, a los que llamó obviamente números naturales. Con estos números que construyó y todo lo hizo con base a los principios de adición básicamente. Sin embargo, él posteriormente se dio cuenta que este principio no aplicaba en aquellas situaciones en donde él necesitaba descontar. Entonces fue que creó los números negativos. Así fue como instauró los números positivos y los números negativos, los positivos para sumar, los negativos obviamente para restar. Igual que el elemento neutro. El elemento neutro es el cero, prácticamente, en la adición. Y en la multiplicación el elemento neutro pues es el uno. Es decir, si yo a 5 le sumo cero, sigue siendo 5. Y si yo a 8 lo multiplico por uno, sigue siendo 8. Entonces, en ese sentido va. Entonces, para concluir, el número neutro en la suma o en la adición es el cero y en la multiplicación es el uno. Con estos números naturales, obviamente hizo ya los números, en este caso los números enteros, a los cuales, pues de alguna manera los ubicó de la siguiente forma. Ubicó, por supuesto, menos 5, menos 4, digámoslo así, menos 3, menos 2, menos uno y cero. Obviamente, hacia acá, hacia la izquierda, pues van los números negativos, pero hacia el infinito. Y después del cero, a la derecha, obviamente instauró el uno, el 2, el 3, el 4 y así también hacia infinito. Esos los llamó, por supuesto, los números enteros. Asimismo, se percató de que al tomar solo una parte de esos números, surgían los números racionales. Los números racionales se expresan como el cociente de dos números, es decir, dos números enteros en forma de una división, obviamente distinta a cero. Por ejemplo, los números a los que me refiero, que son los racionales, es, por ejemplo, 2 tercios, un cuarto, 5 octavos, incluso 6/1, incluso también -8 medios, por ejemplo, y así. Estos números, obviamente, los llamó números racionales. Estos números de acá, obviamente, los llamó números enteros. Y así fue más o menos construyendo sus números para efecto de poder pues valerse con relación a esto. También aquellos números que no se podían dividir, por ejemplo, como esto, los llamó números irracionales. Por ejemplo, un número irracional, la raíz de 3. Es decir, no es una raíz exacta. Al sacar la raíz de 3 nos va a dar aproximadamente 1.38, por ejemplo, ¿de acuerdo? Eso es. Otro número irracional sería, por ejemplo, aquí, raíz cúbica de, se me ocurre raíz cúbica de 2. Otro número, por ejemplo, también raíz quinta de 81 y así sucesivamente. Incluso el valor de pi es un número irracional porque debemos de recordar que el valor de pi aproximadamente tiene
3.141592 y así sucesivamente. El valor de pi, recuerden que tiende a infinito. Al unir los números anteriores se forman los números reales, los cuales obviamente se representan como en una recta numérica. Vamos a suponer que son estos mismos números. Estos números se llaman, estos de aquí, vamos a ponerles nombre. Los que no tienen una raíz exacta se les llama números irracionales. Números irracionales. ¿Por qué? Porque no tiene una raíz exacta, es decir, se pueden truncar, pero no nos sale un número exacto. A eso se refiere, por eso son números irracionales, ¿de acuerdo? Entonces, bien, evidentemente esto se plasma mejor en una recta numérica. Ahí está la recta numérica, por supuesto se le pone aquí las flechitas donde indica que esta recta pues es infinita, obviamente, infinito, pero podríamos ponerle un signo negativo porque es infinito para los negativos. Y evidentemente aquí podríamos establecer 1, 2, 3, 4, hasta llegar a infinito. Y del lado izquierdo, menos 1, menos 2, menos 3, obviamente menos 4, y así puntos suspensivos hasta llegar a infinito. Ahora, los números reales son un conjunto cerrado para la suma y para la multiplicación, lo que significa que la suma o la multiplicación de números reales obviamente da como resultado otro número real. De esto se desprende lo siguiente, que son las propiedades de lo que yo te quería hablar. Hay propiedades para la suma y hay propiedades para la multiplicación, pero no hay propiedades para la sustracción o no hay propiedades para la división en este caso, ¿de acuerdo? Solamente las propiedades se aplican para la suma y para la multiplicación. Vamos entonces a dar un repaso de qué son las propiedades. Bien, vamos entonces a entrar en materia. ¿Cuáles son las propiedades? Primer propiedad. La propiedad aquí la voy a poner de la cerradura. Ok, la propiedad de la cerradura. Evidentemente se va a aplicar para la suma y para la multiplicación. ¿Vale? Y estoy hablando de la propiedad de la cerradura. Aquí la vamos a poner en este orden, ¿de acuerdo? Propiedad de la cerradura. Bien, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere que, por ejemplo, para la suma A más B, en este caso podríamos poner el igual se puede poner como esta letra que significa, esta letra o este símbolo que significa pertenece. Este símbolo significa pertenece. Es como si fuera un 3, como si fuera un 3 invertido o como si fuera una letra E, por ejemplo, ¿no? Pertenece a R. ¿Ok? ¿Y qué significa? Por ejemplo, significa 5 más 2 pertenece a 7. Obviamente nosotros sabemos que 5 más 2 es 7. Este pertenece, también lo podríamos ejemplificar como un signo de igual. En este caso podríamos poner 8 más 2 es igual a 10. Donde, obviamente, donde R, que sería el resultado, también significa pertenece. ¿De acuerdo? Entonces, otro ejemplo podría ser 6 más 4. 6 más 4, podríamos poner, pertenece a 10. ¿Estamos de acuerdo? A eso se refiere la de la cerradura. Ahora, ¿qué pasa con la multiplicación? Bueno, con la multiplicación podríamos también hacer A por B. Recuerda que este punto significa multiplicación. Entonces, A por B podríamos poner pertenece a R. R sería el resultado. En este caso,
Ya para un ejemplo podríamos poner 3 por 2 pertenece a 6. O lo que es lo mismo, 3 por 2 es igual a 6. Acuérdate que R, que sería la respuesta, sería pertenece a 6. Este dice pertenece, el igual dice pertenece. Entonces, esa sería la de la cerradura. Bien, propiedad de la cerradura. Espero vayamos entendiendo. Bien, ahora vamos a pasar con otra propiedad. Hay una propiedad que todos la hemos escuchado, pero que de alguna manera pocos le hemos puesto como mucha atención. Esta, propiedad conmutativa. Ok. También esta propiedad, la propiedad conmutativa, obedece a la suma y a la multiplicación. Propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa hay para la suma, aquí lo vamos a poner, para la suma, y hay también para la multiplicación. Ok, ¿a qué se refiere en la suma y en la multiplicación? Perfecto, la propiedad conmutativa dice que el orden de los sumandos no altera la adición. Eso es lo que dice, el orden de los sumandos no altera la adición. Ejemplo, podríamos poner en la suma A más B es igual a B más A. Si te das cuenta, aquí empieza la A y termina con la B, y acá empiezo con la B y termino con la A. Ejemplo, 2 más 5 es igual que 5 más 2. Eso se llama propiedad conmutativa, es decir, estoy conmutando, estoy poniendo en otro orden. Dice, el orden de los sumandos no altera la adición. Eso con relación a la suma. Yo también puedo poner 10 más 6 más 2, y puedo poner acá 2 más 6 más 10. El orden de los sumandos no altera la adición. Aquí sería 18 y de este lado también sería 18. Ahora, ¿qué pasa con la propiedad conmutativa de la multiplicación? Entonces aquí 2 por 5 es igual que 5 por 2. El orden de los... Aquí cambia en la multiplicación, dice el orden de los productos. En la multiplicación es productos. El orden de los productos no altera la multiplicación, no altera el resultado en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, 2 por 5 obviamente serían 10 y 5 por 2 serían 10. Como si también 5 por 8 es lo mismo que 8 por 5. Entonces, a eso se refiere la propiedad conmutativa. No importa de qué orden, de qué lado vaya, en este caso el resultado va a seguir siendo el mismo. ¿Estamos de claros? Bien. Ahora la propiedad asociativa. Me encantaría que estuvieras tomando nota de todo esto. Esto tiene que ir en tu cuaderno precisamente porque es teoría que te va a servir para resolver varios ejercicios. Ahora vamos a la propiedad asociativa. Ok, ¿a qué se refiere la propiedad asociativa? También aplica para la suma y aplica para la multiplicación. Para las dos aplica. Para la suma y para la multiplicación. Para la suma yo puedo poner A más B más C y puedo asociar estos dos. Observa, puedo asociar esos dos. Porque esto sería el mismo resultado que si yo pongo A más B más C, y ahora los que asocio serían estos dos. Es decir, aquí no importa cómo lo asocie ni qué asocie. Aquí, si tú te das cuenta y yo pongo 5 más 10 más 2, y acá también pongo 5 más 10 más 2, por ejemplo, si en la primera yo asocio esto, serían 15 más 2 me daría 17. ¿Estás de acuerdo? Ahora, si en la segunda yo asocio estos dos, por ejemplo, entonces tendría 5
y 10 más 2 me daría 12. 5 más 10 más 2 me daría 17. A eso me refiero, que no importa cómo asocies. Lo importante es que en la propiedad asociativa tú puedes poner paréntesis siempre y cuando existan puras sumas. Acuérdate, ¿eh? Siempre y cuando sean sumas. Si ya hay sustracción o en este caso resta, pues ya está más complicado. Y lo mismo acá, 3 por 2 por 5, yo puedo asociar estos de aquí. Y puedo decir acá 3 por 2 por 5, y caso contrario, si yo asocio ahora estos dos, por ejemplo. Entonces aquí sería 3 por 2 serían 6, y 6 por 5 me quedaría así. Ahora, aquí sería 3 y acá sería por 10, porque 5 por 2 serían 10. Entonces 6 por 5 evidentemente me da 30. Y 30 por 10, perdón, 3 por 10 me da 30. Entonces, esa se llama propiedad asociativa. Yo lo puedo asociar. Hablaba el elemento neutro para la suma. Decíamos que el elemento neutro, si yo tengo un 5 y le sumo el 0, que este es el elemento neutro, por supuesto, el 0 es el elemento neutro, ahí está, pues el resultado sigue siendo 5. Si yo pongo 8 más el elemento neutro de la suma, pues el resultado sigue siendo 8. Es decir, si yo pongo un 0 sumado con otra cantidad, pues no altera porque es el mismo resultado. Esto es para la suma. Y para la multiplicación, por ejemplo, si yo multiplico A por 1, pues igualmente me va a dar A. Si yo multiplico 5 por 1, pues igualmente me va a dar 5. Es decir, el neutro no tiene nada que ver con que cambie o modifique la estructura con relación al número del que me refiero. 8 por 1 sigue siendo 8, 20 por 1 sigue siendo 20, 40 por 1 sigue siendo 40. Entonces, a eso es a lo que se refiere, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora el inverso. Es bien importante. Inverso. Todos sabemos que el inverso de la suma sería que la resta, ¿estás de acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo una A, para que yo tenga el inverso de la suma, es decir, ¿qué le necesito restar para que se vaya la A? Para que no tenga A, pues le voy a restar menos A. En este caso sería, el inverso sería el negativo. Inverso de la suma, pues sería el mismo número, nada más que con signo negativo. Ejemplo, obviamente aquí me daría 0. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si yo le tengo un 2, que es y luego una suma, el inverso de 2, pues es evidente que voy a poner 2 menos 2 para que me dé 0. El inverso de 8, si yo tengo una suma, es evidente que voy a poner menos 8, que es el inverso de la suma, para que me dé 0. A eso se refiere el inverso. El número simétrico. Acuérdate que el simétrico de 2 es el menos 2. El simétrico de 8 es el menos 8. El simétrico de 10 es el menos 10. A eso se refiere también en cuestión de inverso. ¿Estamos? Ahora vamos con la multiplicación. Si yo tengo A, el inverso de A, en la multiplicación, pues sería el número que multiplicado por este me dé 1. Ese sería el inverso. Por lo tanto, vamos a hacerlo mira, esta es la manera, digamos que, científica de poderlo expresar. Así. Estamos de acuerdo que si yo le agrego un 1, si vamos a las fracciones, el inverso de una multiplicación es el número que multiplicado me dé 1. Ese sería el inverso. En muchas partes también se conoce como el recíproco. Ajá, el recíproco. En este caso, recíproco. El inverso es el recíproco. A eso se refiere en la multiplicación. El recíproco es el número que multiplicado por dicho número da como resultado la unidad. En este caso, por ejemplo, si yo multiplico A por menos 1 sobre A, si a este yo le agrego un 1, se convierte en fracción por fracción. Y la fracción por fracción se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Por ejemplo, A por 1 me da A. Y aquí que le agregué el 1 para que este entero se convirtiera en fracción, lo multiplico. 1 por A me da A.
Y entonces A entre A es evidente que me va a dar el número 1. Entonces, vamos por ejemplo a los números. El inverso en la multiplicación del 2, pues es el 1 sobre 2. El inverso en la multiplicación del 5 es el 1 sobre 5. El inverso en la multiplicación por 8, pues es el 1 sobre 8. El inverso en la multiplicación del 30, pues es el 1 sobre 30. El inverso en la multiplicación de x, pues es el 1 sobre x. ¿Por qué? Porque fíjate bien, nosotros decimos que si le agregamos el 1 al 2, multiplicamos 2 por 1, porque es numerador por numerador, sería 2. Y denominador por denominador, 1 por 2 sería 2. Y 2 entre 2 me da 1. Pero fíjate esta técnica. Si yo tengo un 5 por un quinto con su inverso, pues cancelo el 5 y cancelo el 5. ¿Por qué los cancelo? Porque el 5 multiplica y acá el 5 divide. Y lo contrario de la multiplicación, acuérdate que habíamos dicho que era la división. Entonces, un número que multiplica con un número que divide, ¿qué me queda? El 1, que es el 1 que me queda aquí. Aquí, por ejemplo, si cancelo y cancelo, me queda directamente el 1. Acá, si no lo cancelo, tendría yo que agregarle el 1 al 8 para que el 8 se convirtiera en fracción y lo pudiera multiplicar con otra fracción. Entonces, 8 por 1 me daría 8. Y 1 por 8 me da 8, porque esta es una fracción por otra fracción. Acuérdate que se multiplican los numeradores y también se multiplican directamente los denominadores. Entonces, 1 por 8 me daría 8. Y 8 por 1 también me daría 8. Y 8 entre 8, pues me da 1. Por eso nosotros en matemáticas cancelamos, agregamos así y te queda este número directamente. Por ejemplo, 30 que multiplica con 30 que divide, pues mi resultado es 1. X que multiplica por X que divide, pues mi resultado es 1. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el inverso. Ese es el inverso. Y por último, vamos a hablar de la propiedad distributiva. La propiedad distributiva es la siguiente. Me falta una propiedad. Propiedad distributiva. Ok, en la propiedad distributiva en la suma. ¿A qué se refiere la propiedad distributiva en la suma? Por ejemplo, si yo tengo A que multiplica, porque el paréntesis indica multiplicación, A B más C, quiere decir que esta en la suma se tiene que distribuir así y así. Es decir, que esta A multiplica este y esta A multiplica este. Por lo tanto, me quedaría A por B más A por C. Así se distribuye. Ejemplo, si yo tengo aquí 5 por 8 más 2, pues es como si yo multiplicara, en este caso, 5 por 8 más, aquí estoy, ahora 5 por 2. Entonces, que sería lo mismo que la asociativa. Checa, 8 más 2 me daría 10, por 5 que está aquí me daría 50. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo la distribuyo como lo estoy haciendo acá, aquí me daría el 5 multiplica el 8, aquí está. 5 por 8 me daría 40, ¿cierto? Más, el 5 también se distribuye para el 2, entonces sería 5 por 2 me daría 10. Y 40 más 10, evidentemente me da 50. A eso se refiere la propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva, en este caso, acá te voy a poner otro ejemplo. 5 por 3 más 2 más 8. Entonces acá la propiedad distributiva me diría, te lo voy a poner acá abajito, sería 5 por 3 más 5 por 2 más 5 por 8. ¿Qué se hace esto aquí? ¿Qué se hace esto aquí? ¿Y qué se hace esto aquí? Es decir, el 5 multiplica a todo lo que está dentro de ese paréntesis. Se distribuye 5 por 3, de este me da 15, ¿cierto? Más 5 por 2, aquí está, de esto me da 10, más 5 por 8, de esto me da 40. Ahora ya nada más sumo
En este caso puedo asociar esto que es más rápido, 10 y 40 son 50, entonces me quedaría 15 más 50. Aquí lo que estoy haciendo es asociar. Entonces 10 más 40 me da 50 y aquí ya nada más 50 más 15 me dan 65. A eso obedece todas estas propiedades. Estoy hablando ya de la propiedad distributiva de la suma. A eso se refiere. Otro ejemplo que podríamos trabajar también podría ser el siguiente. 2 por 7 más 3. Y evidentemente aquí podríamos multiplicar 2 por 7 más 2 por 3. 2 por 7 obviamente me da 14, más 2 por 3 me daría 6, 14 y 3 me daría 20. En este caso me daría como resultado 20. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si lo asociamos, si nosotros asociamos 7 más 3, obviamente me da 10. Y este 10 multiplicado por 2, el resultado también es 20. Si te das cuenta, es el mismo resultado. Esa se llama propiedad distributiva. Entonces vamos a concluir. Son 6 propiedades: cerradura, conmutativa, asociativa, elemento neutro, inverso y distributiva. Espero que te haya servido este ejemplo y te voy a dejar un trabajo para efecto de que tú me determines a qué tipo de propiedades se refiere cada uno de los ejercicios. Éxito y nos vemos pronto.